Bienvenidos a Conciencia en Voz Alta, su espacio para pensar en el mundo de hoy y construir en el mañana. Hoy les propongo algo especial. Vamos a viajar en el tiempo. No necesitamos una máquina, solo curiosidad y ganas de comprender cómo la educación ha sido y sigue siendo una herramienta clave para un futuro sostenible. Desde las primeras grandes conferencias hasta la estrategia global que hoy nos guía, recorreremos este camino lleno de desafíos, aprendizajes y sobre todo de esperanza. Y para este recorrido me acompañan tres voces que saben mucho del tema. Erika, historiadora ambiental, Sidney, educadora transformadora, y Daisy, activista incansable por la educación climática. Bienvenidas. ¿Preparadas para despegar en este viaje? Listísima. Este viaje es esencial para entender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Encantada de estar aquí, Sebastián. La educación sostenible es más crucial que nunca, porque nos conecta directamente con el mundo que hablamos y el papel que desempeña en su transformación. Gracias, Sebastián, y me emociona pensar que cada paso que recordamos hoy fue una conquista colectiva que nos enseña que un mundo más justo, informado y resiliente es posible. Muy bien, arranquemos entonces en los años 70. Erika, voy contigo. ¿Qué ocurrió en 1972 que marcó un antes y un después en la conversación global sobre el ambiente? Claro que sí, compañero. La conferencia de Estocolmo fue un hito, Sebastián. Por primera vez, el medio ambiente se reconoció como un asunto internacional y se relacionó directamente con los derechos humanos. También se evidenció que la educación debía ser una herramienta clave para lograr cambios reales. Interesante, cómo desde el inicio ya se veía la educación como parte de la solución. Sidney, ¿qué más ocurrió en esa década? En 1975, el taller de Belgrado dejó un mensaje claro: formar una ciudadanía global capaz de actuar para enfrentar los retos planetarios, no solo saber, sino también hacer. Ahí surgió la noción de la educación ambiental como motor de transformación. Qué interesante. ¿Y ese impulso cómo se fue consolidando? En 1977, la conferencia de Tibisay fijó algunos principios fundamentales de la educación ambiental. Debía ser continua, participativa e interdisciplinaria. Además, reconoció que todas las personas en todos los niveles educativos debían ser parte activa del cambio. Y bueno, aunque en América Latina la implementación fue más lenta, vimos surgir movimientos comunitarios, campañas de reciclaje, proyectos de agricultura sostenible y además semillas de conciencia que aún florecen. Qué poderoso ver esos primeros brotes. Y llegando a 1992, la Cumbre de Río también dejó una huella profunda, ¿verdad, Sidney? Definitivamente, Río 92 con la Agenda 21 integró la educación como un instrumento esencial del desarrollo sostenible, expandiendo el enfoque más allá del ambiente hacia las dimensiones sociales y económicas. Muy bien, avancemos un poco más en nuestro viaje. Llegamos a principios del siglo XXI. Sidney, cuéntanos qué implicó la proclamación de la década de la educación para el desarrollo sostenible. Fue un impulso gigante, Sebastián. Entre 2005 y 2014 se promovió integrar la sostenibilidad en todos los niveles educativos transversalmente y no como un contenido aislado. Además de esto, la UNESCO lideró la capacitación de docentes, la creación de currículos adaptados y fortaleció alianzas estratégicas entre gobiernos, ONGs y la sociedad civil. Suena como un cambio estructural importante. ¿Qué otras transformaciones surgieron en ese contexto, Daisy? Sí, empezamos a hablar de enfoques más amplios, la ciudadanía global de derechos humanos, equidad y género de consumo responsable. La sostenibilidad se volvió un enfoque integral y no solamente ambiental. ¿Tienen ejemplos concretos de cómo estos cambios bajaron a tierra, compañeras? Sí, claro, Sebastián. En América Latina, países como México y Colombia incorporaron la educación ambiental en sus legislaciones. Así también en Brasil se crearon redes de escuelas ecosociales que promovieron nuevas formas de aprendizaje. Y bueno, a nivel universitario surgieron programas de gestión ambiental institucional, redes de investigación en sostenibilidad y políticas públicas de educación ambiental. Todo esto desembocó en la Agenda del 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015.
El objetivo del 4.7 dejó claro: educar para el desarrollo sostenible ya no es un ideal, es un mandato urgente. Y llegamos al presente. Daisy, ¿qué nos puedes contar de la Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible 2030? En una hoja de ruta global impulsada por la UNESCO, bajo el lema Aprender para transformar. El énfasis está en actuar, no solo en adquirir conocimientos. Me gusta esa idea de la acción. ¿En qué áreas principalmente se enfoca esta estrategia, Sidney? En 5 grandes áreas, Sebastián: fortalecer políticas educativas, creación de entornos de aprendizaje transformadores, formar docentes como agentes del cambio, empoderar a los jóvenes y fomentar la participación comunitaria. Y en la práctica, ¿cómo cambia la educación bajo esta perspectiva, Erika? Pues estas se promueven metodologías activas, proyectos interdisciplinarios, pensamiento crítico, resolución de problemas, pero además se busca que los estudiantes no sean espectadores, sino protagonistas. Pero no todo es tan sencillo, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentamos, Sidney? Muchos, desde la resistencia institucional hasta la falta de capacitación docente. Además, aún persiste una desconexión entre la teoría y la práctica, Sebastián. Sebastián, a pesar de eso, hay razones para tener esperanza: movimientos juveniles, innovación en las aulas y comunidades que se apropian de su educación como herramienta de transformación. Y vean, hoy más que nunca entendemos que la educación sostenible no es un contenido más, es una manera distinta de ver, de vivir y de cambiar el mundo. Este viaje ha sido inspirador, compañeras, pero antes de aterrizar, me gustaría que cada una de ustedes deje un mensaje para quienes nos escuchan en este podcast. Claro que sí, me quedo con que los grandes acuerdos internacionales como Río 92, Johannesburgo 2002 o Río +20 nos marcaron el camino. Hoy tenemos marcos como la Agenda 2030 gracias a esos esfuerzos. Cierro con 2 frases que me acompañan. La primera es: construir un mundo sostenible es el acto más generoso que podemos ofrecer a quienes aún no han nacido. Y la segunda es: la educación sostenible es una construcción colectiva que aún sigue creciendo. Para mí, educar en sostenibilidad es un acto de amor y responsabilidad, ya que nos invita a pensar, a actuar con conciencia y a tomar decisiones que construyan el mundo en que soñamos. En el aula, esto se traduce en dar a los estudiantes no solo conocimientos, sino también herramientas que les permitan liderar su propio aprendizaje, ser críticos, creativos y responsables. Bueno, para terminar, pues no olvidemos que la educación sostenible es también una herramienta de empoderamiento. Nos enseña que cada acción cuenta. Un futuro sostenible no será un regalo, será el futuro del trabajo, la constancia y la pasión de que creen, y educar es el acto de revolucionario que existe. Escucharlas me ha dejado una reflexión profunda. El cambio verdadero no vendrá de las políticas aisladas o de los contenidos de libros, sino de una transformación cultural profunda, donde el educar y el actuar se vuelvan inseparables. El futuro no se hereda, se construye. Y en ese viaje la educación no es solo un mapa, es también una brújula, el combustible y sobre todo el primer paso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir construyendo conciencia en voz alta. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.